El poder político se concentra en el Congreso y no en el presidente. Erróneamente, los ciudadanos del común suelen creer que el poder político en Colombia se concentra en manos del presidente de la República, ignorando que el más grande poder político descansa en los hombros de los padres de la patria, atributo inmerecido, porque muchos, si no es que la mayoría de senadores y representantes, en lugar de comportarse como amorosos padres, actúan como desalmados verdugos del pueblo colombiano, carentes de afectos por su patria, a la que suelen traicionar como Judas Iscariote entregó a su maestro por unas cuantas piezas de plata. El poder de los legisladores no es exclusivo de Colombia, ni es de los tiempos modernos. En la antigua Roma, 44 años antes de Jesucristo, la mayoría de los senadores de la República, que pertenecían a familias adineradas, orquestaron un complot para acabar con la vida de su gobernante Julio César, a quien consideraban dictador y tirano. A partir de una señal previamente acordada, cada uno sacó de debajo de su túnica su respectivo puñal y al unísono lo clavaron en el cuerpo de su víctima, arrebatándole la vida y derramando su sangre en el recinto de la democracia. 2000 años después, la ecuación de poder no ha cambiado. En Brasil, en el año 2016, se dio un golpe de Estado parlamentario a la presidenta legítimamente elegida Dilma Rousseff, simplemente con el voto de la mayoría de los parlamentarios. El poder legislativo, en contubernio con el poder judicial, desconoció a la máxima representante del poder ejecutivo que el pueblo legítimamente había elegido en las urnas. En el año 2021, un nuevo golpe parlamentario destituye al presidente electo legítimamente por el pueblo del Perú, Pedro Castillo, de nuevo pisoteando la voluntad de la mayoría de los electores del vecino país, por solo mencionar 2 golpes de Estado parlamentarios en Sudamérica. En el recinto de la democracia se suelen hundir algunos proyectos de ley sin ni siquiera darles la oportunidad de ser discutidos y analizados ampliamente, mientras se aprueban otros que son menos favorables al interés general y más benévolos con el interés particular, también sin dar el tiempo suficiente para conocer lo bueno y lo malo de los mismos. En otras palabras, unas leyes son objeto de amplios debates, pero otras se aprueban a pupitrazo limpio, sin escudriñar en las profundidades de su alcance, sus beneficios o perjuicios para la mayoría del pueblo, según lo que convenga o no convenga a los intereses de los legisladores y los círculos de poder que representan. Allá se distribuye el presupuesto nacional, que es de todos, porque se conforma con el dinero de los contribuyentes para garantizar la solución de los más graves problemas que afectan a nuestros conciudadanos. Pero como decía Jorge Eliezer Gaitán, unas camarillas lo gastan como plata de bolsillo, sacando la tajada de ponqué más grande que les sea posible para su propio beneficio y el beneficio de la clase social a la que representan, dejando al resto de sus electores las migajas que caen de sus mesas. De tal manera que, con tantos años en el poder, esos señores y esas damas, representantes de la rancia oligarquía, no han logrado que nuestra patria supere los niveles de inseguridad, desempleo y corrupción, entre otros, en que nos encontramos con el agua al cuello. Detrás de esas puertas que la mayoría de los 54 millones de colombianos no han cruzado, en esos amplios salones donde los pies del pueblo raso no han pisado, están representados los banqueros que no aran la tierra, no moldean la arcilla, no tallan la madera, no desecan los pantanos, no llevan el agua a las bocas sedientas, no cultivan el trigo ni hornean el pan para los hambrientos, no siembran el algodón ni tejen las mantas contra el frío, no mueven una palada de cemento ni de arena para construir hospitales, escuelas o carreteras, no curan a los enfermos, pero sí se dedican a especular con el dinero de los ahorradores, echando leña al fuego de la inflación y contribuyendo a encarecer el costo de la vida. En el Congreso están representadas las multinacionales extranjeras, las cuales no se someten a elecciones, pero suelen ejercer su poder por encima de los primeros mandatarios de los países subdesarrollados, pisoteando su soberanía nacional, como sucedió hace ya casi un siglo con la masacre de las bananeras, en la que fueron asesinados impunemente más de 1000 humildes trabajadores colombianos por decisión de los gobernantes de entonces, arrodillados frente a estas grandes empresas, a cuyos propietarios no hicieron pagar ni un solo día de cárcel por este crimen de lesa humanidad. Esos pulpos del mercado no tienen un rostro para hacerles los reclamos por los daños irreversibles que causan al tejido social de las comunidades donde operan
y a la economía de los pueblos donde subcontratan para acrecentar sus ganancias y su plusvalía, pasando por encima de los derechos laborales de sus trabajadores. Los colombianos no somos conscientes de que esas transnacionales vienen a operar en países subdesarrollados con gobernantes corruptos, porque si tuvieran que contratar, por ejemplo, en Bélgica o en los Países Bajos, por solo mencionar dos naciones con gobiernos del pueblo para el pueblo, tendrían que pagar salarios mínimos a valor presente del año 2025, no de 1.450.000 pesos como en Colombia, sino de $2.150, que serían cerca de 10.750.000 pesos, y salarios promedio brutos de $4.500 para personas con mejores calificaciones académicas, que en pesos serían aproximadamente 19.350.000 pesos al cambio actual. En el Congreso están representados los grandes propietarios de la tierra, conocidos como terratenientes. No son los dueños de 500.000 o 5.000 hectáreas. Se afirma que Colombia cuenta con 150.000 millones de hectáreas del suelo colombiano. Antes del descubrimiento de América, esa tierra era de nuestros padres ancestrales, los indígenas, a quienes les fue arrebatada a sangre y fuego durante la invasión de los conquistadores españoles, que tampoco actuaron como lo hacen los galanes para ganarse el corazón de los habitantes de este continente. Se estima que, con la llegada de los europeos a América, fueron asesinados un poco más de 55 millones de nativos, es decir, el 90% de sus pobladores, pero además violaron a sus mujeres y se llevaron su oro. En el Congreso de la República de Colombia están representados los reyes del ganado asociados en la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan. No son los propietarios de 100, 200 o 500 reses, sino de los dueños del hato ganadero, que pasa de los 30 millones de semovientes, ocupando vastas extensiones de terreno, promoviendo la deforestación de miles de hectáreas anuales de bosques, contribuyendo a la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la contaminación del agua de escorrentía y la desertificación de los potreros. Estos magnates de la ganadería determinan en gran medida el precio del kilo de la carne de res, cada vez más inalcanzable para las clases populares que se tienen que conformar con comer cuando la plata les alcanza pollo y más pollo, no criados a cielo abierto sino en galpones, con las consecuencias que esto trae para la salud de la gente. En el Congreso de la República de Colombia están representados los grandes agricultores adscritos a la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. No se trata de quien siembra 20 hectáreas de papa, 50 hectáreas de cebolla, 200 hectáreas de trigo o 1.000 hectáreas de arroz, sino de los dueños de monocultivos a escala gigantesca que son como desiertos verdes, que acaban con las demás especies vegetales y animales al ser tratados con pesticidas y agroquímicos, como sucede en el Valle del Cauca con la caña de azúcar. Un recorrido por ese departamento permite observar que ya no se encuentra una mata de yuca, plátano o maíz, ni animales domésticos vivos, porque los monocultivos acaban con las pequeñas propiedades rurales. En el Congreso de la República de Colombia están representados los grandes industriales agrupados en la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, cuyos miembros no respiran el humo de sus fábricas, no se exponen a los gases venenosos dentro de los socavones de donde se extraen las materias primas que usan para sus negocios, no hacen trabajos en alturas, no manipulan sustancias químicas peligrosas, no permanecen jornadas completas en espacios confinados con temperaturas extremas, muy frías o muy calientes, no sufren accidentes laborales ni trabajan en ambientes con ruidos infernales, como sí lo hacen sus trabajadores, por salarios que son en promedio hasta 10 veces inferiores a los que se pagan en los países desarrollados. Se puede argumentar que ese nivel de salarios solo lo pueden pagar los países ricos, mas no en nuestra patria porque somos un país en vía de desarrollo. Entonces surge la pregunta, ¿no fueron China y Rusia dos países subdesarrollados hace medio siglo?
¿Qué nos falta a los colombianos para salir del estado actual en que nos encontramos? Con absoluta seguridad se puede afirmar que hemos cometido el grave error de no elegir a personas honradas, honestas, solidarias e inteligentes, comprometidas con el desarrollo humano y el bienestar de todos los habitantes del país, permitiendo que nos gobiernen ineptos y ladrones que solo viven las 24 horas del día pensando en cómo sacar el máximo provecho de los altos cargos del Estado. En el Congreso de la República de Colombia están representados los grandes comerciantes integrantes de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO. No se trata de quienes emplean 20 o 30 trabajadores, sino de los dueños de los almacenes de cadena, de los grandes supermercados, de las grandes fábricas, de las grandes cadenas hoteleras, quienes nos quieren hacer creer que los empleos los generan los dueños del capital en exclusiva, cuando es la demanda de sus productos que se logra con la redistribución de las ganancias y la disponibilidad de dinero en los bolsillos de la gente, lo que crea o suprime los empleos. Una persona puede ser un multimillonario, pero no puede ingerir 1000 almuerzos en un solo día, no puede estrenar 1000 mudas de ropa y de zapatos en un solo día, no puede dormir en 1000 hoteles diferentes en una sola noche, no puede ir a pasear a 1000 lugares turísticos en un solo fin de semana. Pero cuando los trabajadores, los empleados y los pequeños y medianos comerciantes mejoran sus ingresos, miles de personas sí pueden comprar una nueva muda de ropa y un nuevo par de zapatos. Pueden salir a comer fuera de casa más veces y se pueden ir de paseo a muchos lugares diferentes en un fin de semana, dinamizando la economía y, por lo tanto, creando con su nueva demanda más fuentes de empleo. En el Congreso de la República están representados los dueños del capital, a quienes Jorge Eliezer Gaitán llamó las oligarquías enquistadas en el poder. Esta clase dirigente ha contado con 206 largos años para engrandecer a nuestra patria, pero algunos la han robado y empobrecido. Ellos y ellas sí han tenido la oportunidad de ser los capitanes de este barco, oportunidad que ninguno de nosotros hemos tenido. Ellos y ellas sí han tenido en sus manos todas las herramientas presupuestales, el talento humano y las normas para acabar con la inseguridad que atraca, secuestra y no nos deja dormir tranquilos a los colombianos. Ellos y ellas sí han podido impulsar políticas económicas para disminuir las tasas del desempleo, cada vez más cruel y despiadado. Ellos y ellas sí han ejercido el poder para acabar con la corrupción y el saqueo de las arcas oficiales, pero por el contrario se han dedicado a echarse a los bolsillos el dinero de los colombianos, que es de todos, con el cual se hubiera podido construir desde hace muchos años la patria que soñamos. Esas élites, con algunas excepciones, son los descendientes de los criollos quienes, a partir de la independencia, reemplazaron a los españoles en el ejercicio del poder, se pusieron en el lugar de los amos blancos, haciendo suyos todos sus privilegios y tomando el control del negocio del saqueo a nuestra patria. El virrey se devolvió a España, pero el yugo para el pueblo raso continuó, ya que nada esencial cambió. No construyeron soberanía, administraron rentas como si fuera una finca. No son oligarquías productivas, sino parásitos elegantes viviendo a expensas del Estado. Son los mayordomos históricos de un modelo extractivista que siguen arrodillados a los grandes imperios, vendiendo nuestra riqueza nacional a precios desfavorables para la economía nacional. No industrializaron el país, siguieron exportando materia prima barata y comprando productos terminados a precios altos. Nos convertimos en proveedores de lo que los países ricos necesitan, pero no se ocuparon durante estos 2 largos siglos que han permanecido en el poder de que nosotros mismos produjéramos trenes bala, aviones, barcos, automóviles, maquinaria agrícola, maquinaria amarilla para nuestras carreteras, represas para vender energía y el procesamiento de nuestro petróleo, por solo mencionar algunos renglones de la productividad humana, han sido tan ineficientes que, a pesar de la inteligencia, el ingenio y la creatividad de los colombianos, es muy poco o nada lo que participamos en la fabricación de computadoras, celulares, fibra óptica e inteligencia artificial.
Esas élites nunca se han sentido parte del pueblo al que gobiernan. No inventan, no crean, no se proponen sacarnos del subdesarrollo porque perderían gran parte de sus privilegios. Pero eso sí, sienten desprecio por las clases populares que los eligen con sus votos. Incluso, muchos de ellos odian al pueblo raso, odian a los indígenas, odian a los negros, odian a los desempleados y los llaman vagos, y los retan a trabajar, pero no les dan trabajo. Odian a los pobres, como se evidencia en el fallo de la Corte Constitucional que prohíbe a las empresas de telefonía celular ofrecer gratuitamente los servicios de plataformas como WhatsApp o Facebook, que son para los pobres sin dinero para pagar un plan de datos, su único acceso a Internet. O el caso reciente del gobernador de Antioquia, Aníbal Rendón, periodo 2024 a 2027, quien prohíbe al alcalde de Puerto Berrío, Robinson Alberto Baena, periodo 2024 a 2027, hacer entrega de carne y leche cruda a familias pobres con recursos públicos, argumentando falta de higiene en el proceso. Odian los sindicatos, odian a los maestros por su capacidad de movilización y protesta social, odian a los estudiantes por su rebeldía, odian a las personas que se indignan frente a los hechos de corrupción que salen a la luz pública. Lo que tienen en común las élites criollas es que odian al pueblo, pero aman sus votos. Para no mezclarse con la plebe, educan a sus niños en colegios privados y bilingües, los envían a estudiar su pregrado en el extranjero, pasan sus vacaciones en Europa, se visten a la moda de los mejores diseñadores del mundo, se desplazan en carros blindados y con guardaespaldas, la mayor parte de las veces pagos con dineros oficiales, y viven en una burbuja económica que no les permite percibir las necesidades más sentidas del pueblo colombiano. En el Congreso de la República de Colombia se hacen reelegir varias veces algunos miembros que ven con buenos ojos que vendamos nuestro petróleo crudo a un promedio de $60 el barril de 42 galones, es decir, a 6.142 pesos el galón a valor presente del año 2025, para comprar gasolina cara que se expende a un promedio de 16.000 pesos el galón. Como si los colombianos no fuéramos capaces de explorar, extraer y procesar este recurso finito y por lo tanto agotable para entregarlo listo para su consumo con todos sus derivados. Allá están los parlamentarios indiferentes frente a los tratados de libre comercio que van en contra de los pequeños propietarios de la tierra que siembran el maíz, el arroz, el trigo, la cebada, el algodón y producen la carne de res, la carne de cerdo, las gallinas y los huevos en un negocio desigual que es como una pelea de burros amarrados contra tigres hambrientos, pero siguen callados sin abrir el debate que haga justicia frente a estos negocios amañados, lesivos para los intereses de la mayoría de los colombianos. Allá están los que nombran a las altas cortes y ejercen su influencia corrupta sobre el poder judicial que, a la inversa de la red del pescador, suele atrapar los peces pequeños y deja escapar los peces grandes, porque la justicia en Colombia, el pueblo lo dice, es para los de Ruana. Allá están los que nos quieren hacer creer que los héroes de la patria son los soldados, cuando se sabe que los fusiles no se comen, que las balas pueden acabar con los hambrientos pero no con el hambre, que las bombas pueden acabar con los pobres pero no con la pobreza, y que la violencia y la inseguridad la generan principalmente las desigualdades económicas por la falta de trabajo y de ingresos para asegurar las necesidades básicas de todos y cada uno de los colombianos. Allá todavía están algunos de los que criminalizaron el uso de las semillas nativas, obligando a los campesinos a comprar semillas certificadas, dándole un entierro de segunda a la agricultura limpia para reemplazarla por la agricultura de los agroquímicos, que se compran en dólares a empresas extranjeras. Allá están representados los estratos 5 y 6 que pudieron invertir grandes sumas de dinero en sus campañas para comprarse, a punta de tamal y de cerveza, una curul en la Cámara de Representantes o en el Senado de la República. Personas comunes y corrientes con una inteligencia promedio, sin una formación académica que los haga sobresalir, a quienes lo que más alumbra es su dinero.
En el Congreso de la República de Colombia se encuentran algunos parlamentarios que pretenden ignorar que la inseguridad la genera el hambre, el desempleo, la falta de oportunidades. Allá están los que le echan leña al fuego de la inseguridad, que es nuestro más grande y grave problema, porque no convocan a un debate público para conocer las verdaderas razones por las cuales las Fuerzas Armadas de la Patria, con más de 450,000 efectivos militares, no han podido derrotar a los delincuentes fuera de la ley, que son una cifra insignificante frente al poder de las armas del Estado, ya que no cuentan con aviones de combate, tanques de guerra, ni con el respaldo unánime de los colombianos que estamos cansados de sus fechorías. Allá no están representados el hombre y la mujer que siembran el maíz y que, al compartirlo en la olla común, como lo afirma el Premio Nobel Alternativo de Economía Manfred Max Neef, logran sobrevivir no gracias a lo que hemos hecho, sino a pesar de lo que no hemos hecho. Allá no están representados los obreros que ganan un salario mínimo, ni los empleados que ganan un poco más, quienes tienen que todos los santos días de sus vidas, de lunes a sábado, madrugar antes de que el sol despunte, a viajar como salchichas en el Transmilenio de Bogotá, el metro de Medellín, el mío de Cali, o el transporte urbano de su ciudad, o en su bicicleta o su motocicleta, exponiendo la vida en las calles para ir a entregar su fuerza de trabajo por unos cuantos pesos cada vez más devaluados, con los cuales hoy no alcanzan a comprar los mismos productos que compraban el año pasado, regresando cuando el sol ya se ha ocultado, sin ganas de hacer nada, esclavos totalmente del mercado. Allá no están representados los cerca de 40 millones de colombianos que no tienen al menos unos cuantos metros cuadrados de tierra en el área rural donde ir a respirar un poco de aire puro para quitarse el estrés que generan las moles de cemento en las ciudades, porque no se ha podido hacer realidad el sueño del inmolado líder Luis Carlos Galán Sarmiento, quien propendía porque mayores sectores de la población tuvieran acceso a la tierra, lo que permitiría convertirnos en la despensa agropecuaria de América Latina. Allá no están representados los médicos, ni los ingenieros, ni los arquitectos, ni los abogados, ni los intelectuales, ni las clases medias endeudadas, con las tarjetas de crédito al tope, pagando las cuotas de la maestría, el carro y la casa o el apartamento de los que todavía deben más de la mitad, con los bancos respirándoles en la nuca como aves de rapiña a la espera de que pierdan el empleo o quiebren con su emprendimiento para arrebatarles lo que con tanto sacrificio han conseguido en la eterna lucha contra las libres fuerzas del mercado, pero como las camisas guayaberas por fuera de las oportunidades y los beneficios derivados del Estado. Allá no están representados los maestros que tienen la misión más grande e importante de todas las misiones, como lo pregonaba Pericles en Atenas, cuál es la de transformar y embellecer el alma de los colombianos. Pero no lo pueden lograr porque los gobernantes de turno suelen nombrar en el Ministerio de Educación Nacional a ignorantes en educación que bien pueden tener un doctorado en economía o administración de Harvard, pero no conocen la escuela por dentro, no han trabajado en alguno de los niveles del sector educativo, no han cursado un doctorado en educación, no han escrito libros sobre educación, no se han parado sobre los hombros de los gigantes que los precedieron en el desarrollo del pensamiento complejo, el pensamiento crítico y el pensamiento divergente, y no reconocen o no quieren reconocer que China se encuentra a la cabeza de los mercados mundiales gracias al gran número de doctores que ha formado, esa masa crítica que jalona los procesos de desarrollo en todas direcciones, independientemente del tipo de gobierno que se tenga, porque, como decía Deng Xiaoping, no importa que el gato sea negro o blanco, lo importante es que case ratones. Allá no están representados los estudiantes que no son el futuro de Colombia ni de nada ni de nadie, sino el presente de todos y de todo, a quienes el asesinado humorista político Jaime Garzón hacía un llamado de atención para que asuman su rol histórico, porque también tienen una de las misiones más trascendentales, cual es la de liderar las luchas sociales y políticas para arrebatarle el poder a quienes han tenido la oportunidad de engrandecer a esta nación, pero no lo han logrado, y sin embargo siguen ocupando las
las curules que no han sido accesibles para quienes sí tienen el compromiso de hacer que Colombia salga del subdesarrollo y atraso en que nos mantienen sumidos. El extinto Pepe Mujica pregonaba que no hay que dejarse robar la juventud de adentro. La de afuera inevitablemente se la lleva el tiempo. Pero hay una juventud peleable, territorio adentro, mirándonos hacia nosotros mismos, y está unida a una palabra muy simple y muy pequeña: solidaridad con la condición humana. Allá no están representados los desempleados, que son un poco más de 5 millones, sin contar los sectores invisibles de la economía, a quienes solo los ve la policía para sacarlos a bolillazos de los sitios donde venden los limpiones y pequeños cachivaches con los que se ganan el pan de cada día. Allá no están representados los artistas, los artesanos, ni quienes, con sus altos logros académicos, tuvieron que irse a lavar platos en el extranjero porque aquí no hubo oportunidades laborales. Allá no están representados los pensionados, que entregaron valiosos años de sus vidas al trabajo para tener derecho a una mesada que no les alcanza para llegar al fin de mes sin apuros económicos. Allá no están representados los desempleados que gastan las suelas de sus viejos zapatos tocando las puertas del empleo, que pocos logran abrir soportando las humillaciones e indirectas de sus propias familias porque no aportan para el arriendo y el mercado. Allá no están representados los millones de hermanos nuestros que no tienen una vivienda digna y viven en barrios subnormales, porque para quienes han detentado el poder, los derechos consagrados en la Constitución Nacional son derechos de papel que se quedan en solo buenas intenciones. Allá no están representados los tenderos, que viven prisioneros tras las rejas de sus pequeños negocios para que no los atraquen los ladrones que se tomaron el país por su cuenta, mientras muchos miembros de la policía se hacen los de la vista gorda. Allá no están representadas las madres cabeza de hogar que tienen el doble trabajo de ganarse el pan de cada día y regresan en la noche extenuadas a hacer los oficios de la casa para que sus hijos madruguen a la escuela. Allá no están representados los camioneros que arriesgan su vida en las vías nacionales por donde no transitan sus patrones que viajan en avión, ni los operadores de maquinaria pesada, ni la pequeña minería, ni los productores agropecuarios, ni los mecánicos, ni los ebanistas, ni los mensajeros, ni las secretarias, ni los técnicos, ni los auxiliares contables, ni los vigilantes, ni un gran etcétera de oficios y trabajos a menor escala. En fin, se puede afirmar sin duda alguna que allá no está representada la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Allá no están representadas las madres cabeza de hogar que tienen el doble trabajo de ganarse el pan de cada día y regresan en la noche extenuadas a hacer los oficios de la casa para que sus hijos madruguen a la escuela. Allá no están representados los camioneros que arriesgan su vida en las vías nacionales por donde no transitan sus patrones que viajan en avión, ni los operadores de maquinaria pesada, ni la pequeña minería, ni los productores agropecuarios, ni los mecánicos, ni los ebanistas, ni los mensajeros, ni las secretarias, ni los técnicos, ni los auxiliares contables, ni los vigilantes, ni un gran etcétera de oficios y trabajos a menor escala. En fin, se puede afirmar sin duda alguna que allá no está representada la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Frente a esta realidad recién expuesta, es claro que si seguimos entregando el poder a quienes hasta ahora han aprobado tantas leyes contrarias a nuestros auténticos intereses y en quienes no nos sentimos representados, nuestra patria seguirá acumulando mayores grados de estrés, con más calles sucias, con más desorden, con más inseguridad, con más violencia, con más desempleo, con más trabajadoras sexuales y habitantes de calle, con mayores grados de corrupción y por lo tanto más ladrones de alta alcurnia. No debemos seguir votando por los mismos con las mismas, que se robaron el futuro de las nuevas generaciones y nos llenaron el alma de desesperanza y desilusiones. Para conquistar una nueva patria donde dé gusto nacer, crecer, vivir y morir, debemos votar de una manera diferente a como lo hemos venido haciendo durante estos 2 largos siglos. Porque esa patria anhelada no saldrá una mañana esplendorosa como un arco iris que se eleva sobre el horizonte de nuestros sueños de bienestar y prosperidad. No se les aparecerá a los primeros pescadores en la aurora de un fresco día de aguas mansas, emergiendo del mar como una diosa mitológica con todos sus tesoros para sacarnos de la pobreza.
No brotará como la semilla de mostaza para convertirse en una planta gigantesca que dé sombra a los millones de desheredados de la tierra, cargada con sus frutos de abundancia ya maduros. No caerá del cielo como cae la lluvia y la nieve. No emergerá como las palomas blancas del sombrero de un mago frente a nuestros ojos aún incrédulos. Esa nueva patria tenemos que construirla, arrebatándole el poder a quienes hasta ahora lo han tenido. Para que le abramos la puerta y le demos la oportunidad de llegar a los altos cargos de poder a quienes pertenecen a nuestra propia clase social, es preciso que creamos en nosotros mismos, que demos nuestro voto en las urnas de una manera incondicional a quienes se sentaron con nosotros en los mismos bancos de la escuela pública donde aprendimos a leer y escribir, los que respiran el aire que nosotros respiramos, los que beben el agua que nosotros bebemos, los que viven como nosotros vivimos, los que tuvieron que cursar su universidad con sacrificios trabajando y estudiando al mismo tiempo, los que tuvieron que sacar un préstamo para hacer su especialización, su maestría y su doctorado, y se graduaron con honores, los que sí se han quemado las pestañas leyendo y estudiando porque piensan y sienten como nosotros pensamos y sentimos. A ellos y a ellas es a quienes debemos elegir, así no tengan un peso en los bolsillos para ofrecernos un tamal o una cerveza. Necesitamos, de ahora en adelante, salir a votar por auténticos hijos del pueblo, como si fuera un asunto de vida o muerte, que lo es en cierto modo.